Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, y mucho. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, esa pareja que incendió la pantalla y que sigue generando ríos de tinta, incluso después de su separación. Hoy no vamos a especular sobre si volverán o no, ni vamos a alimentar rumores infundados. Hoy vamos a revivir esos momentos que nos hicieron creer en la magia, esos instantes que nos robaron el aliento y nos hicieron soñar con un amor de telenovela. Vamos a recordar esos detalles que, aunque privados, trascendieron la pantalla y se convirtieron en parte de nuestra propia historia como fans. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje a través de los recuerdos más íntimos, o al menos, los más íntimos que pudimos atisbar, de Can y Demet. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán contenido exclusivo sobre sus actores favoritos, las últimas noticias de las series turcas y mucho más. No se lo pierdan. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que se volvieron sinónimo de química explosiva gracias a su participación en la exitosísima serie Erkenci-Kuş, o Pájaro Madrugador, como la conocimos en Latinoamérica. Desde el primer momento, la chispa entre ellos fue innegable. Y no solo lo vimos en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus miradas, sus sonrisas cómplices, sus gestos cariñosos, todo apuntaba a algo más que una simple amistad entre compañeros de trabajo. Pero ¿cómo empezó todo realmente? ¿Qué detalles ocultos se escondían tras las cámaras de Erkenci-Kuş? Recordemos esos primeros días del rodaje, cuando ambos parecían estar descubriéndose el uno al otro. Las entrevistas conjuntas eran una delicia para los fans. Se complementaban a la perfección, bromeaban entre ellos y no podían evitar reírse juntos. Demet con su espontaneidad y su energía arrolladora, y Can, con su carisma y su galantería, formaban una dupla irresistible. Pero no nos dejemos engañar por la facilidad con la que conectaron. Detrás de esa química inicial, había un trabajo arduo, una dedicación al personaje y, quizás, una predisposición a conectar a un nivel más profundo. Recordemos que ambos venían de trayectorias distintas, pero con un denominador común, la pasión por la actuación. Can, ya reconocido por su atractivo físico y su talento en otras series, aportaba un aura de seguridad y experiencia. Demet, por su parte, venía con la frescura y la autenticidad que la caracterizan. ¿Y qué decir de las escenas de Erkenci-Kuş? ¡Ay, Dios mío! Esas miradas intensas, esos roces accidentales que no parecían tan accidentales, esos besos que transmitían una pasión desbordante, era imposible no suspirar con cada capítulo. La química entre Can y Demet era tan palpable que muchos llegamos a creer que la ficción se había convertido en realidad. Y quizás en algún momento lo fue. Los besos, en particular, eran un tema recurrente en las conversaciones entre los fans. ¿Eran simples besos de actuación o había algo más detrás de ellos? La forma en que Can tomaba el rostro de Demet, la intensidad en sus ojos, el cuidado que ponían en cada movimiento, todo sugería una conexión que iba más allá de lo profesional. Se filtraron fotos de ellos fuera del set, compartiendo momentos juntos en restaurantes, paseando por Estambul, incluso pasando tiempo con sus familias. No eran fotografías robadas, sino imágenes que parecían querer compartir, como si quisieran mostrarle al mundo que lo que sentían era real. Recordemos aquella foto en la que Can le estaba enseñando a Demet a montar en moto. La sonrisa radiante de Demet, la mano protectora de Can en su espalda, era una escena que parecía sacada de una película romántica. ¿Y qué decir de las cenas con amigos y familiares? El hecho de que incluyeran a sus seres queridos en sus encuentros demostraba que su relación era importante para ellos, que querían compartirla con aquellos que más les importaban. ¿Se acuerdan de esa entrevista donde les preguntaron cuál era su escena favorita de la serie? Demet, con una sonrisa pícara, dijo que era una escena en la que Can la tenía que cargar en brazos. Y Can, por su parte, respondió que le gustaban todas las escenas en las que podía estar cerca de ella. Por favor. Era evidente que había algo especial entre ellos. Esas respuestas espontáneas, esas miradas al vuelo durante la entrevista, esos gestos que parecían improvisados, eran la prueba irrefutable de que había una conexión real entre ellos. No eran simples compañeros de trabajo que se limitaban a promocionar la serie.
Eran dos personas que se entendían, que se admiraban y que disfrutaban de la compañía del otro. Y luego estaban las redes sociales. Las redes sociales. Un hervidero de rumores, teorías y especulaciones. Cada like, cada comentario, cada foto que publicaban era analizada al milímetro por los fans, buscando pistas que confirmaran su relación. Y claro, encontrábamos pistas por todas partes. Fotos de los dos en los mismos lugares, comentarios con emojis sospechosos, felicitaciones de cumpleaños llenas de cariño, todo parecía indicar que estaban enamorados. La histeria colectiva que se generaba en las redes sociales era impresionante. Los fans creaban perfiles dedicados exclusivamente a analizar cada detalle de su relación, buscando confirmaciones y alimentando la esperanza de que su amor fuera real. Hubo un momento en particular que generó muchísima expectación. Fue durante un viaje a las Maldivas. Ambos compartieron fotos en sus redes sociales, aparentemente por separado, pero los fans notaron ciertos detalles que indicaban que estaban juntos, el mismo tipo de arena, la misma puesta de sol, incluso el mismo camarero en una de las fotos. Era una confirmación no oficial de su romance. Fue la prueba definitiva para muchos fans. Aunque nunca lo confirmaron públicamente, las evidencias eran demasiado contundentes para ignorarlas. Las Maldivas se convirtieron en un símbolo de su amor, un lugar mágico donde pudieron escapar de la presión mediática y disfrutar de su compañía en la intimidad. Pero lo que realmente nos conquistó fueron sus miradas. Esas miradas que lo decían todo, que transmitían amor, admiración y complicidad. Miradas que no podían ocultar lo que sentían, ni siquiera cuando intentaban ser discretos. Basta con ver cualquier vídeo de ellos juntos para darse cuenta de la conexión tan profunda que existía entre Khan y Demet. Sus ojos hablaban por ellos. Una mirada intensa, un brillo especial, una sonrisa que surgía de la nada, eran la ventana a su alma, la confirmación de que había algo más que amistad entre ellos. Y no podemos olvidarnos de sus gestos. Los abrazos espontáneos, las manos entrelazadas, los besos robados, pequeños detalles que revelaban una intimidad que iba más allá de lo profesional. Eran gestos que nacían del corazón, que no estaban escritos en el guión y que nos hacían creer en la magia del amor. Un roce de manos durante una entrevista, un abrazo que duraba más de lo necesario, una mirada cómplice en medio de una multitud, eran pequeños momentos que demostraban que su conexión era real y profunda. Se rumoreaba que Khan era muy protector con Demet, que siempre estaba pendiente de ella y que la cuidaba como si fuera un tesoro. Se decía que le regalaba flores, que la sorprendía con detalles románticos y que siempre estaba ahí para apoyarla en sus proyectos. Demet, por su parte, siempre elogiaba a Khan, destacando su talento, su profesionalismo y su gran corazón. Decía que era un compañero increíble y que la hacía reír mucho. Esos rumores, alimentados por testimonios de personas cercanas a la producción, contribuían a crear una imagen idealizada de su relación. Khan, el galán protector y atento, Demet, la mujer talentosa y encantadora. Una pareja perfecta, al menos en la imaginación de los fans. Pero como todas las historias de amor, la de Khan y Demet también tuvo su final. Después de meses de rumores y especulaciones, se confirmó su separación. La noticia cayó como un balde de agua fría para muchos fans que habían depositado sus esperanzas en esta pareja. Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras, pero se habló de diferencias irreconciliables, de agendas muy apretadas y de la presión mediática. La confirmación de su separación fue un golpe duro para la comunidad de fans. Los foros y las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y decepción. La ilusión de un amor eterno se había desvanecido, dejando un vacío en el corazón de muchos. Fue un momento muy triste para todos los que habíamos seguido su historia con tanta ilusión. Pero a pesar de la separación, el recuerdo de esos momentos mágicos que compartieron sigue vivo en nuestros corazones. Y es que Khan y Demet nos demostraron que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la química entre dos personas puede ser algo realmente poderoso. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Por qué su amor no pudo superar los obstáculos? La presión mediática, sin duda, jugó un papel importante. El constante escrutinio de los fans, las especulaciones y los rumores pudieron haber afectado su relación. Las agendas apretadas y los compromisos profesionales también pudieron haber contribuido a su separación. La distancia, la falta de tiempo para estar juntos, la dificultad para mantener una relación en el ojo público, todos estos factores pudieron haber desgastado su amor.
Ahora, ambos han seguido sus caminos por separado. Khan ha protagonizado otras series y ha continuado cosechando éxitos a nivel internacional. Demet también ha seguido adelante con su carrera, demostrando su talento en diferentes proyectos. Ambos han encontrado el amor en otras personas. Y les deseamos lo mejor en sus vidas personales. Khan se casó y Demet también encontró el amor y se comprometió. Ambos siguieron adelante y encontraron la felicidad. Pero seamos sinceros, la magia que compartieron Khan y Demet en Erkenci Kuş es irrepetible. La química que lograron transmitir en la pantalla es algo que no se ve todos los días. Y por eso su historia de amor, aunque breve, seguirá siendo recordada como una de las más icónicas de la televisión turca. A pesar de que su relación terminó, el legado de Erkenci Kuş y la magia que compartieron Khan y Demet seguirá viva en el corazón de los fans. Su química en la pantalla, sus miradas cómplices, sus gestos cariñosos, todo ello quedará grabado para siempre en la memoria colectiva. Y es que aunque no hayan terminado juntos, Khan y Demet nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, nos hicieron llorar, nos hicieron soñar con un amor de cuento de hadas. Y eso es algo que nadie les podrá quitar. Su historia, real o no, quedará grabada para siempre en nuestra memoria como un ejemplo de la fuerza del amor y la magia de la conexión entre dos personas. Más allá de los rumores y las especulaciones, Khan y Demet lograron crear una conexión especial que trascendió la pantalla. Su historia de amor, aunque breve, fue intensa y apasionada, y dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Hemos repasado los momentos más significativos de su relación, esos instantes que nos hicieron creer en su amor y que nos siguen emocionando hasta el día de hoy. Desde sus miradas cómplices hasta sus gestos cariñosos, Khan y Demet nos regalaron una historia llena de magia y romanticismo. Pero más allá de los momentos románticos, también hubo desafíos y dificultades. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pudieron haber contribuido a su separación. Sin embargo, lo importante es recordar los momentos felices y celebrar la magia que compartieron. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Recordar estos momentos me llena de nostalgia y me hace darme cuenta de lo mucho que significó esta pareja para muchos de nosotros. Pero también es importante ser realistas y aceptar que las relaciones terminan, y que lo importante es seguir adelante y buscar la felicidad en otros lugares. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál fue su momento favorito de Khan y Demet? ¿Creen que alguna vez volverán a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y recuerden, aunque su historia de amor haya terminado, la magia que compartieron siempre estará presente en nuestros recuerdos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y recuerden, la vida está llena de sorpresas, y aunque el final de esta historia no haya sido el que esperábamos, siempre hay nuevas oportunidades para encontrar el amor y la felicidad. Y eso es todo por hoy, mis amores. Les mando un beso enorme y les espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino. Adiós.